Maru me ha pedido que presente el tema de lo que es enfermedades emergentes y reemergentes. Yo represento a la Unidad de Cambio Climático, Ambiente y Salud del Instituto Boliviano de Biología de la Natura de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Primero pasaremos a definir qué es emergente. Vamos a entender una enfermedad emergente como aquella que tiene una presentación reciente. Una presentación reciente, generalmente en los últimos 20 años, pueden ser enfermedades completamente nuevas, pueden ser enfermedades conocidas, pero que aparecen en nuevas áreas, o con nuevas manifestaciones, o según lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que rápidamente han aumentado su incidencia y distribución geográfica en las 2 últimas décadas, o cuya incidencia tiende a aumentar en el futuro próximo. Y lo más interesante de todas estas enfermedades emergentes es que el 61% de todas estas enfermedades emergentes, principalmente de las infecciosas, son zoonoses, es decir, que afectan a los seres humanos. 49% se da por patógenos humanos zoonóticos, 9% por emergentes, 73% por lo tanto, en un estudio por ejemplo de 114 y 156 eran de emergencia de origen zoonótico. ¿Qué quiere decir aquí? Que la mayoría de las enfermedades nuevas que nosotros estamos teniendo es por todo ese contacto que estamos teniendo, no solamente con la foresta, no solamente con las selvas, no solamente con nuevos ecosistemas, sino también en el incremento del contacto de las personas con animales, ya sean domésticos o ya sean también para producción o también animales salvajes. Muy bien, ¿qué es una enfermedad reemergente? Hay 2 definiciones, bueno, hay muchas, pero pongamos 2 aquí, que estaban supuestamente controladas, en descenso o erradicadas, y que reaparecen en proporciones epidémicas. También aquella conocida o endémica que cambia de localización geográfica, amplía su gama de hospederos o aumenta significativamente su prevalencia. Y aquí vamos a tener toda esa gama de lo que es endémico, de lo que es hiperendémico, oroendémico. Vamos a tener casos esporádicos, por ejemplo, enfermedades que ocurren con poca frecuencia y con irregularidad. También puede haber el conglomerado, el brote, la epidemia, la pandemia. Y esto de las pandemias es sumamente interesante porque si hacemos una revisión histórica, por ejemplo, de la gripe española, ¿no?, en épocas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, y todas las grandes pandemias que ha registrado la humanidad, vemos que en los últimos años las pandemias son muchísimo más frecuentes, ¿no? Entonces, esto será un aumento de la incidencia de enfermedades por encima del nivel esperado. ¿Qué estamos viendo, por ejemplo, en los años 1980-1996? De origen bacteriano, de origen viral, de origen parasitario. Y aquí tenemos listas de una gran cantidad de enfermedades que han aparecido, que han reaparecido entre los años 1980 y 1996. Damos lectura a todas esas y todos tenemos un poco de miedo porque realmente es una gran cantidad de enfermedades. También hay que destacar que tenemos nuevos patógenos, ¿no? Por ejemplo, la influencia aviaria, la H5N1, la influencia pandémica que fue el H1N1, el SARS, el Nipah, el EPO, el ébola, el Reston en cerdos, ¿no? La reaparición de patógenos conocidos con potencial epidémico, por ejemplo el dengue, sarampión, la fiebre amarilla, chikungunya, cólera, tuberculosis, meningitis y shigellosis. Y ustedes dirán, pero estas son enfermedades que nosotros ya les conocemos. Perfecto, pero aquí tenemos un grave problema. El grave problema es la resistencia a los medicamentos, ¿no? Entonces ahora no va a ser raro que tengamos, y está a nivel global, hay una preocupación muy importante con la tuberculosis por la masiva resistencia que se está teniendo a los antituberculosos. Comentarles que, por ejemplo, en Austria existen 2 hospitales en los cuales tratan a enfermos que tienen polirresistencia, ¿no? ¿Y por qué?
Porque a nivel global lo que está pasando es que nuestra producción y el descubrimiento de nuevos antimicrobianos está en descenso, ¿sí? Entonces no va a ser raro que, por ejemplo, tengamos a un investigador del primer mundo con un chamán en determinada selva para decirle, ¿para qué utilizas esto? ¿Y cómo utilizas el otro? Y no sé qué, porque hay una búsqueda masiva de nuevos antituberculosos, antimicrobianos, antibióticos de toda naturaleza. Muy bien, también tenemos un riesgo biológico bastante importante asociado a la liberación intencional o accidental de patógenos, por ejemplo la viruela, el SARS, el ébola, antrax, tularemia, etcétera, que se han dado ese tipo de casos, y también graves incidentes de seguridad de la biotecnología, por ejemplo el SARS 2003-2004 y el ébola 2004. En cuanto a las virosis, tenemos una gran cantidad de enfermedades por arbovirus, fiebre amarilla, dengue, las de Crimea, en Congo, hantavirus, el Paramyxoviridae, en cerdos, en murciélagos, el Togaviridae, los arenavirus, los filovirus, ¿no? Entonces, con todas esas producción de encefalitis, ahí está por ejemplo nuestra fiebre hemorrágica boliviana y todas las otras enfermedades. Entonces, si vemos los brotes, por ejemplo, entre 1999 y el 2000, fíjense la cantidad de brotes que se están dando de enfermedades, por ejemplo, la H1N1 en México y Estados Unidos en 2009, la viruela de los monos en Estados Unidos en 2003, el 2004, por ejemplo, el ébola, 2014 chikungunya, 2015 la enfermedad por el virus del Zika, que está localizada en el norte de Sudamérica, por suerte todavía no aquí, el 2015 la peste negra en Estados Unidos. Y aquí hay algo interesante. Siempre hemos dicho, ¿no?, que en el hemisferio sur es aquel en el cual están todas las enfermedades infecciosas. Uno se preguntaba, ¿por qué no hay una vacuna para el dengue, por ejemplo? ¿Por qué no hay una vacuna para la malaria? Pero había ingentes cantidades de recursos económicos que se destinaban a todo lo que es, por ejemplo, el SIDA, ¿sí? ¿Por qué? Porque el SIDA estaba afectando al hemisferio norte, dueño de la mayor cantidad de recursos económicos. Y no se desarrollaron vacunas para la malaria, pequeños esbozos, pequeños intentos que se hicieron, pero no masivamente como estaban buscando una solución para el SIDA. ¿Por qué? Porque esto afectaba al hemisferio sur, ¿no? Aunque la malaria, por ejemplo, mataba más personas por año que desde el año 1975 hasta la fecha, por ejemplo, en Estados Unidos. Muy bien. ¿Cuáles son otras enfermedades del 2013, por ejemplo? El síndrome respiratorio por coronavirus en Oriente Medio, ¿no? Por suerte no tenemos todavía casos reportados en América. La influenza, la H5N1, en América, Canadá, ¿no? Y tiene un gran potencial pandémico también. Y si vamos con detalle al tema de la influenza, fíjense ustedes, 2009 H1N1, 2010 H3N2, 2011 otra vez nuestro famoso H1N1, 2012 H3N2, 2013 y 2014 nuevamente el H1N1. Ahora, no es que sea específico, hay varios tipos de virus que están actuando, varios tipos de influencias, varios tipos de gripes, varios tipos de resfríos, por decirlo de manera general, que se van dando durante todos los años, ¿no? Porque los virus llegan y se quedan. ¿Por qué? Porque nosotros somos los huéspedes. Otro ejemplo también es el brote de la enfermedad por el virus del ébola, el 2014, una letalidad de 49.9%, se imagina, altísima, totalmente alta, 8.997 casos y 4.493 defunciones hasta el 15 de octubre de ese año. Y esto es interesante, nunca hubiéramos pensado que podíamos tener casos de peste negra, o sea, porque la peste negra era, no sé si ustedes alguna vez han leído o han visto alguna película, era algo relacionado con la Edad Media, ¿sí? Y ahora tenemos peste negra, ¿no? Desde el 1 de abril al 28 de agosto de este año, se han notificado un total de 12 casos de peste humana en los Estados Unidos. El país más adelantado, el país con mejores condiciones,
¿no? Entonces, para las enfermedades no hay fronteras y para las enfermedades tampoco hay condiciones. Entonces, es una lucha que nosotros tenemos que encaminarla lo más organizada y planificada posible. Muy bien, y este es el que está de moda para nosotros también, ¿sí? El chikungunya, el famoso chikungunya. Entonces, el chikungunya, hemos tenido en 2013, por ejemplo, un primer brote de transmisión autóctona en las Américas, porque esta es una enfermedad originaria del África. Y si vemos un mapa de chikungunya del 2008, fíjense ustedes dónde estaba distribuida. África, ¿verdad? Y no había nada aquí, nada en América, y menos en esta zona. Pero ya tenemos casos que llegaron allá a República Dominicana, de República Dominicana vinieron aquí a Santa Cruz. ¿Por qué? Porque hay un masivo viaje, o sea, paquetes turísticos, por ejemplo, en Santa Cruz para ir a Punta Cana. Eso ha hecho que incluso a Punta Cana se le llame Punta Camba, ¿sí? Consecuencias para nosotros ha sido que vengan los primeros casos de chikungunya al país, a la ciudad de Santa Cruz, y de Santa Cruz, obviamente, por el canal endémico que hay hacia la Argentina, pasó por Yacuiba, generando también la presentación de varios casos en esa zona. Pero fíjense ustedes, no había hasta el año 2008, este es el mapa, ¿no? No teníamos el chikungunya en América, pero ahora ya está presente hasta en nuestra propia casa. Muy bien, entonces, de acuerdo a otras referencias también de la OMS, el 75% de las enfermedades reemergentes y emergentes utiliza algún vector o hospedero animal. La vigilancia debe extenderse más allá de las poblaciones en riesgo y abarcar los posibles reservorios de estos animales. Todo esto está haciendo que nosotros tengamos que trabajar en lo que es una sola salud. Y esta salud va, salud humana, que siempre hemos venido trabajando, salud animal y salud ambiental. Y fíjense ustedes, el modelo convergente para enfermedades emergentes de la OPS 2011 ya es un mosaico bastante complejo que incorpora factores físicos, ambientales, políticos, económicos, ¿no? El entorno, está el huésped humano, está el agente, están los patógenos, están los factores etiológicos y todo. Entonces, vamos a ver un poquito cuáles serían esos determinantes, esos factores que tienen que ver en la construcción de ese mosaico, y luego me voy a referir un poco a lo que era nuestra tríada epidemiológica clásica, ¿sí? Muy bien, entonces, entre estos determinantes, por ejemplo, estarían los cambios en la información demográfica humana o el comportamiento humano. Todo lo que es pobreza, urbanización, desplazamiento de poblaciones, consumo de drogas, o sea, todo lo que son componentes sociales. Cambios en la tecnología y en la industria, globalización de suministros alimentarios, cambios en procesamientos de alimentos, trasplantes de órganos, tejidos, etc. El desarrollo económico y el aprovechamiento de la tierra. Aquí, desde el punto de vista del cambio climático, diríamos un cambio del uso de la tierra. Otros factores que tienen que ver es el viaje y el comercio internacional, ¿sí? Si nuestros compañeros de Santa Cruz no iban mucho a Punta Cana, probablemente no tendríamos chikungunya por aquí o habría llegado de otro lugar, ¿sí? Esa es una de las realidades. La adaptación y el cambio microbiano, porque eso es vida, los microbios, los parásitos son vida y por lo tanto ellos también se adaptan. El deterioro en la salud pública, por ejemplo en la reducción en programas de prevención. Hubo una campaña muy fuerte de la misión Rockefeller para erradicar, entre comillas, el dengue en las Américas. Se gastaron en esa época una cantidad de $200 millones altísimo, ¿sí? Y poco después que se logró, digamos, avances importantes en el control, dijeron hay que desmantelar los programas de dengue, ¿sí? Se desmantelaron los programas de dengue y pasaron unos años y nuevamente volvió a presentarse. Tenemos también causas naturales, respuestas inapropiadas sociales, políticas y económicas a brotes.
Aquí hay un ejemplo interesante. El National Center for Atmospheric Research en Estados Unidos le dijo al presidente Bush que iba a tener un huracán muy fuerte con consecuencias muy importantes en el sur, en todo lo que es Mississippi. ¿Y se acuerdan ustedes lo que pasó en el propio Estados Unidos con el huracán Katrina? ¿Sí? Pero el presidente Bush no les hizo caso. ¿Sí? Dijo, no, eso se llama, siguen jugando a futurología con el tema del clima, entonces esto no va a pasar aquí y listo. Y después el propio sistema fue sobrepasado por las consecuencias del huracán Katrina. Pero ahí también había un comportamiento social bien importante. ¿Cuál era? El que retiraron los manglares que protegían las costas de todo lo que es Mississippi. ¿Por qué? Porque utilizaban para consumo, para madera, para lo que sea. Entonces esos manglares que les servían de protección ya no estaban. Por lo tanto el huracán llegó con todas las consecuencias que son bien conocidas, ¿no? Bien, esta era nuestra famosa tríada clásica, la tríada epidemiológica clásica, en la cual teníamos a la gente, al ambiente y al huésped, ¿no? Pero ahora tenemos una multiplicidad de factores que tienen que ver. Está el cambio ecosistémico, está el cambio climático, está la nutrición, la higiene, el tratamiento, la vivienda, la longevidad, la distribución, etc. Muchísimos otros factores. Pero vamos a ver qué está pasando con el agente en la actualidad. Se están produciendo mutaciones y recombinaciones genéticas. Hay una capacidad para cruzar la barrera interespecies, y esto es grave, terriblemente grave, ¿sí? Porque antes un virus de gato era pues de gato, no era ni de perro, ni de chanchito, y menos de humano. Pero ahora esa capacidad está siendo sobrepasada, y esto es absolutamente peligroso para nosotros, y el incremento de las enfermedades emergentes y reemergentes y nuevas tiene que ver mucho con este punto. Por ejemplo, estamos ahí, ¿no? Hay que aumenta esto el rango de hospedero, la influenza, el Nipah, el SARS, el surgimiento de nuevas variantes, cambios en virulencia, trofismo, etc. También la resistencia, de lo que hablábamos hace un momento, antimicrobiana, por ejemplo, la tuberculosis. Un ejemplo, el virus de la gripe aviar, el H5 y H7. El año 2003 empezó el H5N1 en Bangladesh, ¿no? En China, Corea, Hong Kong, India y Nepal. Luego el H7N7 en Italia y Australia, el H7N3 en México. Un virus variante del H7N9 provocó 44 muertos en China y 134 infectados, ¿no? Y estas eran personas que estaban en relación con ¿quiénes? Con la cría o el mercadeo de aves. No adquirió por suerte la capacidad de pasar eficientemente entre los seres humanos. O sea, pudo pasar de las aves a los seres humanos, pero no pudo pasar entre humano y humano, ¿no? Y eso fue, digamos, un punto para parar esta enfermedad. El huésped. ¿Qué está pasando con el huésped? Hay un incremento en la población animal, hay una mayor relación entre animales salvajes, domésticos y hombre. Hay aumentos en la densidad animal por unidad de producción, por ejemplo, para la producción lechera, la producción ganadera. Este problema del ganado, no solamente está causando que haya un fuerte cambio del uso del suelo, estamos deforestando para habilitar tierras de pastoreo o habilitar tierras para cultivar granos para alimentar a esos animales, ¿no? Entonces, como el consumo de carne, por ejemplo, a nivel mundial está creciendo, tenemos un grave problema en este punto. Hay también un alto movimiento poblacional, cambios en las prácticas pecuarias, también cambios en la alimentación y su manejo. Ejemplo, la rabia. En las Américas, entre 1960 y 1992, se notificaron 367 casos de rabia transmitida a humanos por murciélagos. Entre el 92 y el 2003 se notificaron 517 casos. La rabia aérea se incrementó en toda América con un aumento de murciélagos, principalmente en Brasil. Aquí hay ejemplos interesantes en los cuales se relacionan sequías, ¿no? Cuando hay sequías en la Amazonía, los murciélagos muerden más y transmiten más rabia, por ejemplo.
los cambios epidemiológicos, hay una modificación de sus hábitos por cambios adversos en el ecosistema. Esto pueden ser nuevos cultivos, nuevos animales, ecoturismo, deforestación, etc. Ambiente. Y en la parte ambiental está lo que es el calentamiento global, aunque el cambio climático es un problema de desarrollo, no solo ambiental. Y aquí podemos tener todo lo que son inundaciones, sequías, cambios ecosistémicos, distribución de actividades de vectores. Están también lo que son migraciones humanas y animales a un medio ambiente compartido, el desarrollo agropecuario, los famosos cambios en el uso de la tierra. Esta deforestación y migración de murciélagos, por ejemplo, hace que se haya hecho que se incremente en los casos de rabia, ya que tienen que migrar a otras zonas porque hay personas que están ocupando sus áreas selváticas. También vamos a tener un incremento de enfermedades, por ejemplo, dengue, diarreas, etcétera, malarias y todo, secundaria a un incremento de eventos climáticos extremos. Un ejemplo de esto, en relación a la niña del 2008, hizo su debut de manera importante en el departamento del Beni, la leptospirosis, que es la enfermedad de Weil. Tenemos a la gente que es la Leptospira interrogans. Su reservorio principalmente los roedores, también animales domésticos y silvestres, tiene una distribución mundial y en este caso en particular en 2008 hizo su presentación en lo que es el departamento del Beni. Todos estos ratones fueron capturados en esa zona. ¿Por qué? Porque todo el Beni, bueno, una gran parte de estas áreas estaba inundado y obviamente los ratones tienen que invadir viviendas o áreas altas donde también están personas, entonces esa convivencia expone a las personas a que puedan ser contagiadas con esta enfermedad. ¿Qué deberíamos hacer hasta aquí, por ejemplo? Una detección rápida, una capacidad de nuestros laboratorios. No basta tener un laboratorio nacional de referencia o uno departamental de referencia. Hay que hacer que esos laboratorios sean mucho más móviles, lleguen más al nivel operativo, tener técnicas y suministros apropiados, trabajar con bioseguridad a nivel de unidades de producción. Debe haber una disciplina en cuanto a la producción, debe haber una buena infraestructura en salud, tanto pública como animal. Muy bien, pero ahora veremos un tema en particular, que es el tema del cambio climático, y lo vamos a ver en el contexto nuestro, en el contexto boliviano. ¿Qué es cambio climático primero? Es una variación del estado del clima que es identificable por pruebas estadísticas que persiste durante varios decenios o periodos largos. El clima es uno solo, hablamos de un sistema climático a nivel mundial, y por lo tanto el cambio climático es aquel que se registra en periodos largos de tiempo. Todo lo que sea, digamos, las temperaturas, la precipitación de la próxima semana, el siguiente mes, los siguientes 2 años o 5 años, digamos, lo vamos a entender como variabilidad climática. ¿Y cuál es el origen? Un incremento de los gases de efecto invernadero que están sobrepasando los límites permisibles, digamos, que puede soportar incluso el propio planeta. Y tenemos lo que es la vulnerabilidad, que es el grado en el cual un sistema es susceptible e incapaz de responder a los efectos adversos del cambio climático, incluyendo la variabilidad y los eventos extremos. Por otra parte, tendremos lo que es la resiliencia, que es esa habilidad de los sistemas sociales o ecológicos para absorber los disturbios mientras se mantiene su misma estructura y funcionamiento. Y en términos de respuesta a esto, vamos a tener lo que es la adaptación y lo que es la mitigación. Cuando hablamos de mitigación en cambio climático, estamos hablando de lo que es la reducción de la producción de los gases de efecto invernadero y de la adaptación de una preparación de un proceso activo para reducir la vulnerabilidad. Si vemos la historia, el clima siempre ha estado relacionado con la salud. Por ejemplo, entre los 1200 y 1400 se registraron lluvias torrenciales y ahí se produjo en China la peste, la hambruna, que diezmó a casi la mitad de la población. Y si ustedes se fijan, ¿no? Tormentas, lluvias torrenciales, hambrunas generalizadas, lluvias fuertes, todo relacionado en esa interrelación entre los seres humanos
y el clima y su salud. Este es esto está extractado del último reporte, del quinto reporte del IPCC, ¿no? En el que indican que el 95% el calentamiento producido desde 1950 se debe en gran medida a la influencia humana. Entonces, el cambio climático que tenemos ahora es de origen antropogénico. ¿Y qué hace ese cambio climático? ¿No? Se va a manifestar en el retroceso glacial, en los cambios ecosistémicos, en las enfermedades transmitidas por vectores, en la mayor frecuencia e intensidad de eventos extremos, daños en la capa de ozono, desertificación, etc. Y todos ellos tendrán un efecto sobre la salud. Con pena vemos a nuestro Tunicondoriri, que ya está con un 40% del retroceso. ¿Cuál es la importancia de esto? Que es fuente de provisión de agua para las ciudades de La Paz y el Alto. Y muchos otros, el 80% de los glaciares en Bolivia está en retroceso. Y aquí hay un ejemplo de un trabajo que hicimos en Ancorainas y Batallas, en la cual veíamos cómo el cambio climático, que tiene solo 5% de natural, 95% de antropogénico, genera impactos directos e indirectos sobre diversos sectores. Por ejemplo, produce la pérdida de la biodiversidad, la reducción de bofedales por sobrepastoreo, degradación de cabeceras de cuenca, la composición de la biota muestra un efecto de la intensa actividad humana, ratones crean un riesgo importante para la salud por su población, hay contaminación de agua, contaminación minera del agua, déficit de saneamiento, estilo de vida, débil higiene, conflictos, inseguridad alimentaria, ¿no? ¿Por qué? Porque el clima no actúa solo, sino que el clima está actuando dentro de un componente ecosistémico, dentro de un componente ambiental, dentro de un componente social, donde nosotros generamos los resultados sanitarios que tenemos, ¿sí? Si bien el cambio climático está produciendo cambios en los patrones de lluvia, aumentos de temperatura, reducción de lluvias, reducción de la escorrentía superficial, ¿no? Esto genera una baja provisión de agua, es decir, disminución de la disponibilidad. Pero nuestras actividades humanas, productivas, sociales, personales incluso, están produciendo compromisos en cuanto a la calidad. Y esto te va a generar ¿qué? Un incremento de enfermedades hidroconducidas o transmitidas por el agua. Entonces el cambio climático, ¿sí?, es nada más que uno de los factores que tiene que ver en todas esas influencias que tenemos para tener un estado de salud. Serán físicos, económicos, políticos, epidemiológicos, ambientales, institucionales y sociales. Y otros. Y un ejemplo, el caso de malaria de altura que se presentó en 1998 con un brote bastante importante en 9 comunidades del área de Ambaná, que son Tuntunani, Mollebamba, Sehuenquera, Caranani, Yahuarquilla, etc., ¿no? En lo que son los municipios de Carabuco y Mocomoco, a 50 kilómetros al este del lago Titicaca. Se han presentado después casos esporádicos posteriores, ¿no? Pero lo interesante de esta área es que cuando nosotros pensamos en el lago Titicaca, tenemos esta imagen, ¿verdad? O sea, la imagen bonita que tenemos del lago. Entonces, esta era un área para nada endémica, ¿no? Y pensamos que ahí o a sus alrededores pueda ocurrir esta situación. No endémica, había casos importados de áreas bajas con tratamiento y se consideraba que el ecosistema y el clima frío eran suficientes para que se produzcan enfermedades tropicales en esta área. En el trabajo que hicimos era determinar la presencia de casos de malaria autóctona en cabeceras de valle a 50 kilómetros al este del lago Titicaca. Para que vean un poquito de qué ecosistema estamos hablando, eso es Ambaná, y esta es la comunidad de Tuntunani, ¿no? Muy bien, ¿qué pasó en Tuntunani? Es una cabecera de valle a 50 kilómetros al este del lago Titicaca, una población total en ese momento de 250 personas, se detectaron 50 casos
20%, la edad eran de 15 a 49 años, 50%, 10 a 14 años, 23%, y mayores de 50 años, 20%. Mujeres, niños y ancianos. Aquí toda la vida teníamos que analizar el tema de la migración. La migración se da entre julio y agosto, se dio entre julio y agosto del 97, solo en el 50% de los casos, 57% de los casos, ya que 43% no salieron del lugar. La población decía que había zancudos. En marzo al anochecer había vegetación y cultivos muy desarrollados en ese año y casos confirmados de Plasmodium viridis. ¿Qué pasó ese año? Ese año se produjo el evento El Niño del siglo, el 97-98, uno de los más importantes, en los que esta zona, que es la zona de convergencia del Atlántico Sur, que son masas de aire cálida y húmeda, se estacionaron sobre Bolivia, ¿sí? Y produjeron no solamente la presentación de malaria ese año, sino también una gran cantidad, por ejemplo, casos de dengue, hubo cólera, hubo obviamente diarreas en el país. Entonces aquí había un componente de variabilidad climática bastante importante para el 97-98. Y eso era interesante porque esto se trataba de valles secos, pero valles secos que recibían niebla, ¿no? Recibían humedad, y que ésta avanzaba rápidamente para cubrir toda esa área. En el análisis climático, ¿qué se obtuvo? Que había un incremento, un cambio de 0,85 grados centígrados entre la línea de base y el clima actual. Ustedes dirán, 0,85 grados, ¿qué cosa es eso? ¿No? Si por ejemplo nos hace frío y en la mañana está a 8 grados, y de pronto a las 10 ya estamos en 14 o 17, nosotros nos sentimos muy bien, al menos aquí en La Paz que andamos cambiando, ¿no?, las temperaturas. Entonces, a ese cambio de los 8 a los 17 llamamos percepción térmica. En cambio, este es un cambio en el clima, en un periodo largo de tiempo. Por lo tanto, aquí hay una tendencia incremental, o sea, se registró un cambio importante, por lo que también se vio una tendencia incremental en las temperaturas máximas y mínimas. Se vio que era también más caliente en verano, menos frío en invierno, más caliente en el día y también más caliente en la noche, ¿no? Entonces, aquí se registró un importante cambio climático. Este cambio que se dio en el clima produjo secundariamente un cambio ecosistémico. Y es interesante porque si ustedes ven ahí la Litraea molloides, su distribución está ahí en las manchitas negras que tenemos, que fíjense, no está en el área del lago típica, ¿sí? Entonces lo primero que se descubrió fue que esta Litraea molloides había migrado tanto latitudinalmente como altitudinalmente hasta esa área. ¿Y por qué nos interesaba esa famosa Litraea? Porque servía de insumo alimenticio al vector, ¿sí? Por otra parte, tenemos esta otra, que es la Dodoema viscosa. Esta Dodoema viscosa, pues igual era un poco frecuente en esa área, se movió un poco en dirección al lago, pero servía de cobijo, de hábitat para el mosquito. Si nosotros vemos altitudinalmente, ¿no?, se creía hasta ese momento que el límite máximo hasta donde se podían presentar casos de malaria era hasta 2.400 metros. Sin embargo, los encontramos muchísimo más arriba, ¿no?, entre los 2.615 a 3.612 metros. Y si vemos en esa imagen de satélite, ahí en esa área en rojo, es la comunidad de Tuntunani, pues este es un ecosistema de montaña que no era lo típico para la presentación de casos de malaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque además eran valles altos, valles secos, ¿no? Muy bien, tardamos 4 años en buscar y encontrarlo al vector. Y era nuestro famoso Anopheles pseudopuntipenis, pero sin embargo tenía una variante. Ponía sus huevos en agua no tan limpia, en esos pequeños charcos a las orillas de los caminos. Encontramos gente que era portador sano del parásito, ¿no? Entonces había toda una serie de elementos que estaban conjuncionándose ahí para la presentación de los casos.
Como les dije, posteriormente al 97-98 siguió habiendo pequeños reportes de casos, pero ya no fue tanta la sorpresa, porque en el 97-98 los servicios de salud del CEDES no lo incluía dentro del diagnóstico diferencial, ¿no? Porque era algo extraño, era algo diferente, algo nuevo. Entonces, ¿qué pasa con los escenarios de cambio climático? ¿Qué estamos viendo para el futuro? Para esa época se dice que, en base a ese trabajo realizado, se vio que, por ejemplo, para el 2020 y el 2030 se espera un incremento significativo de las temperaturas y una reducción de los patrones de lluvia. ¿Qué pasa con el dengue, por ejemplo, en Santa Cruz? Frederick nos hablaba de esa relación que existe entre esas respuestas funcionales que se tiene al el vector tiene a las temperaturas, a las precipitaciones. Nosotros generamos un índice, ¿no?, en función de las variables climáticas y para explicar, digamos, el comportamiento de los casos. Desde ya, esa es la ciudad de Santa Cruz, donde también se ve que hay un calentamiento importante en los meses de verano, y más bien que los inviernos en Santa Cruz son más fríos que los que eran en la línea de base. Entonces, volviendo a nuestro dengue, veíamos que la presentación de casos en Santa Cruz es unimodal de enero a mayo, con pico en abril, que coincide con valores positivos del índice climático 1, el IB1, y que responde a una elevada precipitación pluvial, alta humedad relativa y elevadas temperaturas, y esto está asociado a importantes oscilaciones térmicas. Y que el descenso de los casos coincidía estacionalmente con una disminución de la precipitación pluvial e inicio del invierno, que estaba señalado por el índice climático 2. Bien, ya volviendo un poquito aquí a lo más actual y en relación a lo que presentaba el doctor Lanza, nosotros estamos desarrollando en el Chaco el proyecto Cambio Climático, Vulnerabilidad y Salud en Bolivia, y generamos una metodología, ¿no?, que ya la hemos publicado por suerte este año, en el cual estamos trabajando todo lo que es vulnerabilidad sanitaria. Pero la vulnerabilidad sanitaria no solamente desde el punto de vista de salud, sino que se está tomando en cuenta todo lo que son los factores de vulnerabilidad y también la participación de los otros sectores en la generación de los casos. ¿Y esto a qué viene? Por ejemplo, en el tema de diarreas. Nos dicen que el sector salud tiene un importante fracaso porque las diarreas en Bolivia son las más altas y que estamos después de Haití y que eso es una vergüenza, ¿sí? Cuando uno comienza a hacer una introspección como sector salud, dice, ¿cuánto de responsabilidad yo tengo en las diarreas? ¿Sí? Porque la gran cantidad, 70 o 80% de las diarreas desaparecerían si tenemos agua potable, agua segura, y si tenemos un buen sistema de saneamiento. Entonces hay que ir trabajando en esa diferenciación, pero no solamente lo del sector salud desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos, sino también lo que los otros sectores están también trabajando. Muy bien, en esa evaluación de la vulnerabilidad, nosotros lo que estamos haciendo, por ejemplo en el Chaco, tenemos una escala temporal, una unidad espacial que es la cuenca, tenemos varias dimensiones de vulnerabilidad, como la epidemiológica, la social, cultural, económica y ecosistémica, donde se ha trabajado, por ejemplo, dengue, diarreas, se trabaja con comunidades urbanas, periurbanas, estamos con los Huenayek, los guaraníes, en la parte cultural, las costumbres, las creencias, en la parte económica, la producción agrícola, en la parte ecosistémica estamos viendo todo lo que es la parte entomológica, flora, fauna y actividades humanas. Y los resultados que tenemos de toda esa evaluación inter y transdisciplinaria es esta para la vulnerabilidad actual del dengue en la zona urbana, particularmente para lo que es Yacuy. Por ejemplo, se ha visto que en la parte hidrológica, la precipitación pluvial, el caudal y lo que son las temperaturas tienen tres cruces, es decir, que tienen una importante influencia a nivel de lo que es la vulnerabilidad. En todo lo que es la parte epidemiológica, el índice de infección de viviendas, el índice de Breton, el índice de recipiente, todos esos indicadores epidemiológicos que están muy importantes en esa zona. El acceso a servicios de salud, ¿no?, que también es importante. Hemos visto que el residuos sólidos también tiene tres cruces, por lo que también
también es muy importante, y también veíamos que había un efecto en cuanto también a la diversidad de aves, diversidad de insectos y diversidad de plantas. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de un área urbana como Yacuiba. Hay un pajarito en el Chaco que recibe el nombre de tijereta, y los niños agarran su onda y lo cazan, lo matan, ¿no? Y ese pajarito es insectívoro, y se ha visto que su cantidad se ha reducido importantemente en esa zona. Y es interesante, ¿por qué? Porque si nosotros podríamos volver a poblar esa ciudad, ese ecosistema urbano, con ese tipo de pajaritos, habría algún tipo de protección para que realmente reduzcan los casos de dengue. ¿Por qué? Porque ellos son insectívoros, ¿no? Pero fíjense cómo el comportamiento humano hace que directamente se incremente el riesgo de generar la enfermedad. Bueno, todos esos factores entonces condicionan que la vulnerabilidad de Yacuiba sea alta para el dengue, ¿no? Entonces fíjense, ya no solamente estamos con los indicadores epidemiológicos, sino que estamos utilizando indicadores ambientales, sociales e hidrológicos, donde están los climáticos. Bueno, esos son algunos escenarios solamente de temperatura para Bolivia. Fíjense ustedes cómo el rojo, que son temperaturas mucho más altas, va haciéndose más importante a nivel del país. Entonces, haciendo ese trabajo de escenarios con los resultados que obtuvimos, vemos que cómo cambian estos elementos que hemos considerado en la evaluación de la vulnerabilidad, y esa vulnerabilidad alta para el futuro, 2020 a 2030, se transforma para esa área en una vulnerabilidad muy alta. Muy bien, y ya estoy para acabar. ¿Qué tenemos que hacer en términos de adaptación? Primero, ¿qué es adaptación? Es el proceso de ajuste al clima y sus efectos actuales o esperados. Aquí quiero comentarles que Bolivia fue el primer país en todo Sudamérica que tuvo un programa nacional de cambio climático, el cual fue creado en 1985. Ahora está cambiado de nombre y desarmado, pero digamos hizo varios aportes. Uno de ellos, por ejemplo, fue el Mecanismo Nacional de Adaptación, que ya fue sacado el año 2007, que incluye ya un capítulo de salud, un capítulo también de seguridad alimentaria y nutrición y eventos extremos, entre otros, ¿no? Entonces, este es el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que ya fue generado en el país el año 2007. Y como ejemplo, algo también que estamos trabajando, veían ustedes ahí a un triatomía infestans de la enfermedad de Chagas, y fíjense que en 1989 ese era el mapa que se tenía de malaria, solamente rojo. Años después, en 2012, ya tenemos un mapa que está, digamos, con un rango de riesgos de alto, medio y bajo. Se han trabajado unos indicadores de vulnerabilidad para detectar cuál es la responsabilidad del sector salud y cuál es la responsabilidad de otros sectores. ¿Para qué? Para que sirva de instrumento para la planificación de las acciones. En ese ejemplo que les ponía de las diarreas, si yo sector salud le digo al sector agua y saneamiento, yo no soy responsable del 70% de las diarreas que se registran en esa área, tengo que tener un instrumento para demostrar eso, ¿no? Entonces, este indicador de vulnerabilidad, que ya es intersectorial, permite ver, por ejemplo, para Chagas, allá tenemos el municipio de Valle Grande, que está con un alto nivel de vulnerabilidad, y el municipio de Macharetí, que está en un nivel bajo de vulnerabilidad. Si analizáramos los elementos que están ahí en la estrella, veríamos que aquí en el municipio de Macharetí hay un trabajo intensísimo de lo que es el sector salud en cuanto a lo que es el programa de control de Chagas. Pero allá arriba, en el municipio de Valle Grande, el trabajo del programa realmente es muy poco, aunque aquí en Macharetí tienen fuertes componentes de vulnerabilidad social, ¿no? Vivienda y todo. Muy bien, entonces, con todos esos instrumentos, esas evidencias, tenemos que ir trabajando hacia lo que es resiliencia. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar sistemas, introducir prácticas, influir planes, informar políticas, reconstruir identidad, construir solidaridad, cambiar relacionamientos, transformar las metas a largo plazo en acciones de adaptación a corto plazo.
Y como conclusiones, el cambio climático, la contaminación y la degradación ambiental están deteriorando la salud de la población en función de enfermedades emergentes y reemergentes sensibles al cambio climático. Este cuadro podrá agravarse en el futuro a medida que aumente el calor y disminuya principalmente la disponibilidad de agua. Y yo remarco esto porque nuestra próxima guerra mundial puede darse por agua, ¿no? Y el agua realmente es fundamental para todo. Entonces tenemos que trabajar mucho, ¿no? Desde incluso del sector salud en agua, porque realmente los efectos que vamos a tener sobre el sector salud por esta reducción de la calidad y disponibilidad de agua van a ser severos, y ya lo están siendo, pero van a ser más en el futuro. Por ello es necesario plantear medidas de adaptación al cambio climático y ejecutar acciones tendientes a generar resiliencia climática. Entonces, urge la generación de sólida evidencia científica en este nuevo contexto, y la meta es construir una sociedad con su sistema humano y natural resiliente desde el punto de vista sanitario. Bueno, muchas gracias.